¿Cómo les va? Bienvenidos. Mi nombre es Ricardo Nicolini, creo que hace 20 años que estoy en el programa cultural en Barrios. El taller de redacción literaria apunta básicamente a disfrutar de dos cosas maravillosas, ¿sí? Primero de la lectura, ¿sí? Y después de la escritura, casi como a consecuencia una cosa de la otra. Este taller de redacción literaria apunta casi pura y exclusivamente a lo que es la narrativa, los elementos que integran el cuento, y después ya, avanzado un poco el taller, veremos las distintas opciones de cuentos, ¿sí? Vamos a hacer mucho hincapié en el cuento policial, un género que por lo general ha sido desprestigiado por la literatura en general, pero a las pruebas nos remitimos, es uno de los géneros más vendidos y con los cuales la gente más se ha enganchado, y el causante también de que muchos estratos sociales se hayan sentido con la necesidad de empezar a leer, de estar atrapados por la lectura. Así que es un género que le vamos a dar mucha bolilla. Vamos a hablar del policial tradicional, del policial inglés, pero también del policial norteamericano. Nos vamos a ir al segmento del cuento fantástico después más adelante, del cuento maravilloso. En fin, distintas opciones, ya no solo de cuentos, sino que también vamos a hablar de relato, un poquito lo que tiene que ver con la estructura del taller para ver de qué manera podemos volcar todo eso en el tiempo predeterminado. Ustedes saben que este taller está subdividido en dos segmentos. Uno, el inicial, dedicado a gente que tal vez sí haya cursado otros talleres, pero no este, ¿sí? Gente también que particularmente, qué sé yo, tampoco haya tenido mucho contacto con la escritura y con la literatura, bueno, pero tiene ganas de hacerlo y esa intención vale, entonces también a ellos está dedicado ese primer segmento del taller. Y otro, que por ahí alguien lo ha bautizado como avanzado, que en realidad no lo es, simplemente gente que ya ha cursado conmigo y conoce la modalidad del taller. Esto quiere decir que en el primer caso, la gente que recién se suma al taller, vamos a estar enfatizando algunos aspectos teóricos, ¿sí? Algunas explicaciones teóricas que se van a sumar al aspecto ya pura y exclusivamente productivo del taller, a todo lo que será la producción literaria, ¿sí? Y el otro segmento, aquel que vamos a compartir con la gente que ya ha cursado el taller, tiene que ver con, les diría casi un espacio exclusivo dedicado a la creación literaria. Creación que va a surgir obviamente a partir de disparadores puntuales que vamos a hacer, que se van a apoyar en textos que serán de escritores consagrados y otros no tanto. Tiene que ver con eso, ¿no? Con levantar un poquito el pie del acelerador, hacer una pausa y darnos el lujo y el placer de embarcarnos en lecturas muy interesantes y después ponernos nosotros la pilcha del escritor y empezar a crear nuestras propias historias. Obviamente con la guía de este taller, que no solamente será mía, sino también de las devoluciones que hagan el resto de los talleristas. Este es un poco el juego común, ¿no? que nos permite interactuar permanentemente. Vamos a ver cómo podemos hacerlo de esta manera virtual, ya no en el aula, donde cada uno puede dar su parecer sobre la lectura de un texto, no solo de texto de un autor que después va a deparar en una consigna, sino también en la lectura de los textos de cada uno de los talleristas, ¿verdad? De tal manera que les propongo lo siguiente, a ver cómo estamos con el tiempo, me queda poquito. Voy a ir con una consigna para que ya ahora empiecen a escribir, ¿sí? Es muy simple, es un texto de presentación, donde cada uno de ustedes deberá decir, bueno, por qué se anotó en el taller, qué lo vincula, qué lo une con la literatura, por qué está hoy participando de este taller, qué textos lee habitualmente, si escribe, si no escribe. Bueno, básicamente eso, contar un poco sobre ustedes, preséntense como quieran, ¿sí? Ustedes sabrán cuáles son esos aspectos que les interesa difundir y cuáles no. Obviamente tiene que ver pura y exclusivamente con la cuestión subjetiva de ustedes. Pero va a tener
ese texto algunas particularidades, ¿sí? La primera es que va a tener que estar escrito en tercera persona. Esto es, van a hablar de ustedes mismos, pero como si fuesen otros. Mi caso, ¿sí? Yo soy, miren, no lo dije al comienzo, ¿no? Estaría bueno que después los muchachos me pongan un socarito allí abajo. Mi nombre es Ricardo Nicolini, ¿sí? Entonces, en mi caso personal sería, yo soy Ricardo, no, está mal, porque estaría haciéndolo en primera persona. Tendría que decir, Ricardo nació en Liniers, pero bien, podría haber sido en otro lugar de la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de ahí empiezo a desandar la historia. El otro punto, además de que esa presentación esté escrita en tercera persona, es que utilicen frases cortas, que no se enrieden en la maraña de la sintaxis, que no se haga lío en el texto y que después no se entienda lo que quieren decir, ¿sí? Vamos a tratar de que sea un texto transparente. Y el último punto, creo yo el más importante, que eso que van a escribir, que al fin y al cabo es una partecita de su propia historia, sea una historia que merezca ser contada, que sea atractiva, que sea interesante, que aquel que tenga la posibilidad de escucharla o de leerla se enganche, ¿sí? Ahí está. ¿Se animan? Bueno, por ahora hasta ahí llego, pero vamos a seguir porque además me interesaría escuchar sus textos o al menos tener la posibilidad de leerlos. Hasta aquí llegamos hoy, seguimos con más Taller Literario.